El Ministerio del Interior divulgó ayer las cifras de denuncias de delitos de 2021. Los números divulgados por la cartera muestran que, salvo en violencia doméstica, hubo un descenso en todos los delitos respecto de 2020 y también de 2019, el último año de administración Frente Amplista. En conferencia de prensa, el ministro Luis Alberto Heber destacó que los números muestran 2 años de baja histórica gracias a la policía y a la LUC, que dijo fue fundamental para poder abatir y seguir abatiendo estos delitos. Vivíamos una sociedad violenta y por lo tanto teníamos que aceptar vivir una sociedad violenta y no podíamos contener el tema del delito y por lo tanto era prácticamente imposible. El propio presidente Luis Lacalle Pou divulgó las cifras en su cuenta de Twitter con el hashtag #SePuede. Desde el Frente Amplio nuevamente hubo cuestionamientos a las cifras. Vamos a profundizar en una visión de la oposición. Estamos para eso en línea con el sociólogo Rafael Paternain, ex senador del Frente Amplio y ex director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Paternain, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, espero que ustedes estén muy bien y es un gusto para mí estar en contacto nuevamente con el programa. Hoy en día está, ¿cómo definiría su actividad política, digamos? ¿Está más abocado a la academia? Sí, hace ya un par de años, más bien por fuera de las labores de la actividad partidaria, aunque por supuesto lo político y las discusiones públicas las sigo con mucho interés, particularmente estas vinculadas a la cuestión de seguridad, pero la vida la tengo concentrada así en responsabilidades académicas. Me imagino porque sobre todo fue su área de desempeño, ¿no? de labor durante muchos años cuando integró y cuando fue director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad, de donde surgen estas cifras, ¿no? que ayer se daban a conocer. Le pregunto quizás algo más bien general para empezar, ¿no? El ministro Luis Alberto Heber sostuvo ayer que hubo 2 años de baja histórica acumulada y consolidada en materia de delitos, ¿no? Primero, un comentario, así como le decía, bien general. ¿Qué impresión le dejan las cifras divulgadas ayer por el Ministerio del Interior? Bueno, en primer lugar, las cifras no sorprenden. Creo que el año 2021 termina en guarismos esperables que más o menos se han ido pautando por los reportes anteriores. Nosotros hemos tenido 2020 y 2021, que han sido años, si alguien pudiera señalar estos años como años históricos por el impacto en la vida cotidiana, en las relaciones sociales, en la movilidad social que ha producido la pandemia y todo lo asociado con la pandemia. No estoy diciendo que la pandemia explique todo, pero me parece que son 2 años particularísimos que por un lado o por el otro han tenido impactos en los delitos y sobre todo en la predisposición a denunciar a los delitos. Este es un tema que se ha intentado investigar y a investigar bastante en otros países del mundo. Hay muchas interrogantes, más que certezas, pero 2020 y 2021 son años que los tenemos que leer con mucho cuidado, con mucho detalle. No son cambios históricos o no son bajas históricas. De hecho, el homicidio ha bajado con relación al pico del 2018 y 2019, que tuvimos picos muy altos, es verdad, pero siguen estando por encima de los promedios de los últimos quizá 10 o 15 años. Usted Entonces, relativiza ahí lo histórico en ese sentido, de que se partía de una cifra muy alta, por ejemplo en el caso de los homicidios. Exactamente. Ahí tenemos, yo creo que 2 discusiones difíciles y siempre urticantes en estos temas, que una tiene que ver con los datos, la profundidad de los datos, la veracidad de los datos. Este es un tema que no es de ahora, este es un tema que tiene mucho tiempo y que hay que por fin tratar de dar algún salto cualitativo en el sentido de tener información un poquito más consensuada. Después podemos comentar algunas cosas que han surgido en el último tiempo que pueden ser algún punto de preocupación, no porque haya que llevar sospecha a los datos, pero los datos en el campo del delito, que no son datos como en el campo económico, en otras áreas sociales, hay que tomar algunas precauciones. Y después están los relatos políticos en torno a lo que los datos dicen,
Y yo creo que acá, bueno, el gobierno ya ha intentado instalar desde mayo del 2020, apenas el primer trimestre mostró, en el contexto de pandemia, en el contexto de mayor reducción de la movilidad, mostró que algunas denuncias o algunos indicadores bajaban. El gobierno ha querido instalar que el proceso de este descenso, de este supuesto descenso, obedece a las virtudes de la gestión, a la acción de la policía y ahora a la, digamos, a Pero los efectos de la... ¿no le parece lógico ese relato que usted señala, teniendo en cuenta lo que había significado el tema seguridad pública en la campaña electoral, lo que había significado en los últimos años de la gestión del Frente Amplio? Bueno, lógico en el sentido de la lógica política y de lo que el gobierno quiere hacer, sí, me parece muy lógico. Yo no lo comparto en lo más mínimo. O sea, no hay... el gobierno no puede demostrar, primero no puede demostrar convincentemente que estos delitos han tenido una baja sostenida, ¿no? Esa idea que ahora escuchamos del ministro Heber de que antes vivíamos como atrapados en una ola de seguridad y que ahora vamos en un proceso virtuoso. Yo lo que creo verdaderamente es que el país mantiene los mismos problemas estructurales de seguridad, con algunas variantes, con alguna adecuación, pero no ha habido un cambio sustantivo en los niveles de seguridad. Y tal vez ahí hay que empezar a ver, no solo en estos años muy particulares, los indicadores anualizados, sino también los indicadores por periodo intraanual, ¿no? Es decir, primero, el Ministerio da una conferencia de prensa ayer, que ya la había anunciado, y coloca, salvo que yo esté muy equivocado, apenas una placa con 5 indicadores, ¿no? No tenemos un informe completo, una lectura exhaustiva de lo que fue el 2020. Bueno, eso se señaló del 2021, ¿no? Eso se señaló que va a estar en los próximos días, ¿no? Aparentemente el viernes va a ser publicado el informe completo con el detalle incluso desagregado de forma trimestral. Pero eso es muy importante para tener la lectura y poder ver, por ejemplo, en el caso de los homicidios, qué ha pasado en el último semestre, en donde muchas de estas, en el último semestre o en los últimos 3 meses o en los últimos 4 meses, donde muchas de estas tendencias anuales comienzan a revertirse ya en un sentido negativo. Es decir, bajaron algo los homicidios en el 2021 con respecto al 2020, pero ya empezaron a subir en el segundo semestre, que coincidiría, no quiero hacer relaciones automáticas, pero coincidiría con un incremento de la movilidad, con una recuperación de los niveles habituales de movilidad social, de interacciones sociales. Entonces, lejos de ser una tendencia histórica, estoy hablando por ahora de los homicidios, y más allá de que hay que reconocer que hay una baja con respecto a años anteriores, lejos está de ser definitiva, lejos está de ser histórica, puede ser fácilmente reversible, lo está haciendo en lo que fue el último tramo del 2021, puede llegar a serlo en el próximo tramo de este año que comienza. Y además quiero colocar un punto, sin ánimo de generar polémica, pero a mí me dejó preocupado a finales del año pasado y principios de porque es como un elemento nuevo, digamos, que aparece en esta discusión sobre la información, que los datos del Ministerio del Interior no coinciden con los datos que públicamente aportó la Fiscalía General de la Nación. Le propongo si le parece, después nos centramos en esos datos de homicidio que dieron tanto que hablar ahora en las últimas semanas. Vuelvo con algo más genérico de lo que yo le preguntaba. Entonces, usted señalaba, bueno, estamos lejos todavía, planteaba su matiz con respecto a lo histórico de este descenso en los delitos y señalaba que tampoco que se reflejen estos números no quiere decir que la situación respecto a la violencia y la criminalidad haya cambiado en la sociedad, ¿no? Como algo de fondo, decía usted. Voy a un aspecto que planteó ayer más desde el punto de vista político. El ministro Heber decía, bueno, es una buena noticia para el gobierno y para la oposición, que en vez de minimizar el tema debería felicitar a la policía, decía. ¿Para usted no cabe esa o no hay algo de eso, de mirar desde el lado de la oposición, más allá de, bueno, los buenos resultados, ir a buscarle como lo que se señala a veces de la especificidad o buscar relativizar permanentemente más allá de una consideración general de que sería buena noticia para todos, digamos?
Claro, ese es el argumento del gobierno. El gobierno está diciendo, el gobierno cree que está dando una buena noticia y que por lo tanto todos nos tenemos que plegar a esa buena noticia. Y quienes no lo hacemos, de alguna manera estamos vinculados a la oposición, ponemos palos en la rueda, no nos gusta que al país le vaya bien, que tenemos la teoría de cuanto peor, mejor. Bueno, ese es el argumento del gobierno, que es absurdo, porque el gobierno es portador de esa buena noticia que para mí no es tal, y acá podemos relativizar. ¿Han cedido los homicidios? ¿Han bajado algo después del pico que tuvimos? Sí, yo eso lo suscribo, claramente lo suscribo, y me parece muy bien realmente, ¿no? Me parece estupendo porque tuvimos un 2018 y un 2019 que digamos, para decirlo en términos más fríos, nos salimos muchísimo del rango meta, y el rango meta acá son vidas humanas. Entonces, por supuesto que sí, que uno lo ve con buenos ojos, ese descenso, no discute ese descenso, pero a lo que voy es que ese descenso ni es histórico, no es que volvimos a tener 200 homicidios como teníamos a principios de la década 2011 homicidios a principios de la década del 10, no es histórico, está lejos de ser consolidado y responde a una matriz de situación de la violencia y la criminalidad que no está consolidada en términos de un cambio estructural, de un cambio sustantivo, ¿no? Que nosotros podamos discutir una política informada, racional, específica, que pueda tener impacto, que pueda golpear, porque acá se habla simplemente del respaldo a la policía, de la LUC, de cosas que de alguna manera están muy lejos de poder evaluarse en un sentido más profundo. Entonces, uno se alegra, sí, claro, que los homicidios hayan seguido, ojalá que esta tendencia. Yo creo que eso es mucho más atribuible a un conjunto de dinámicas complejas que sí han tenido que ver con la pandemia y los impactos en la vida social, mucho más que con la acción directa del Ministerio del Interior. En 2018, perdón, en 2018 habían sido más de 400 homicidios, ¿no? Claro, veníamos de un pico muy alto. Yo lo he señalado muchas veces, no solo ahora, este tema de los homicidios, hace muchos años que para mí era muy importante que el país tuviera una estrategia y empezara a batir esas cifras. En estos dos últimos años han caído con respecto a ese pico, pero por supuesto, también ha sido reconocido, y eso es muy bueno, pero eso no nos coloca, es como que alguien tiene 45 de fiebre y pasó a tener 41. Bueno, estamos en una dinámica de riesgo, estamos en una dinámica estructural en donde las variaciones del delito no han cambiado, y hay un último semestre, ¿no? Los economistas siempre hacen el análisis de la evolución económica. Bueno, el producto creció, pero en el último trimestre la cosa está estancada, ¿no? Bueno, el homicidio tuvo un crecimiento en los últimos meses del 2021. ¿Será definitivo? ¿No será definitivo? Lo veremos. Ojalá que sí, que se mantengan estos niveles y que pueda seguir descendiendo, pero a mí no me da para decir en términos públicos que es un descenso histórico y que es gracias a la LUC o gracias a la gestión de gobierno. Con respecto a los otros delitos, porque ahí entramos en un terreno distinto. Una cosa es discutir de los homicidios, sí, que claro, son pocos, y que hay algunos criterios de clasificación que son complejos, que interviene Fiscalía, que interviene el Ministerio del Interior, o sea, hay una discusión jurídica sobre cómo clasificar. Después tenemos los delitos masivos, los otros delitos, yo les llamo delitos masivos aquellos que tienen muchas denuncias, robos agravados, hurtos, rapiñas, violencia interpersonal, violencia de género, que superan o que están bordeando las 200.000 denuncias al año, ¿no? Los homicidios son 300, el resto de esto. Los otros delitos, esos delitos masivos, están muy fuertemente afectados por la denuncia o eventualmente por la no denuncia, ¿no? Entonces, decir que el hurto bajó un 5% después de un año de pandemia y que eso es un cambio consolidado en el Uruguay es no decir absolutamente nada, porque es un delito muy marcado por la tasa de no denuncia. Entonces, pandemia, reducción de la movilidad. Bueno, pero ahí se compara también, a ver, en el caso de hurtos, si se hace la comparación, digamos, segundo semestre 2021 en relación a segundo semestre 2019, se ve una baja de 20%, lo que sería más significativo, ¿no? Sería más significativo. Pero digo porque el Ministerio usó esa comparación como para mostrar movilidad, comparar dos semestres que tuvieron movilidad efectivamente, ¿no? Que estuvieron menos afectados por la pandemia en 2021. Pero acá hay varias cosas, porque uno queda con la idea que es solo la pandemia, que uno puede hacer este razonamiento.
con respecto a esos delitos, ¿no? Entonces, automáticamente imagina, bueno, en los meses en donde hubo menos movimiento, la gente estuvo más retraída, guardada en sus casas, algunas formas de delito callejero, algunas modalidades de delitos o asaltos a comercios pudieron haber tenido un descenso porque por sentido común o por lógica. O sea, al haber menos oportunidades, hay menos concreción de delitos. Eso puede operar, capaz que no puede operar de manera permanente o tener un efecto permanente, pero hay todavía algunas cosas más a tomar en cuenta que no se consideran, y es que la pandemia o los cambios a nivel de la pandemia pudieron haber modificado no solo los delitos, sino la propensión a denunciar, y que muchos delitos pudieran efectivamente no llegar a denunciarse por distintas razones. O sea, el resorte para denunciar hubiera estado impactado por las circunstancias sociales que nos tocaron vivir. Y un cierto desacostumbramiento también a que ciertos hechos repetidos no llegaran a denunciarse. Esto yo lo pude... Pero ¿qué puede ser, por ejemplo, para bajarlo a tierra y tener presente de qué cambio de actitud podemos estar ante la gente que decide no denunciar? ¿Por qué puede ser eso? Y en los momentos de pandemia o en algún otro momento por lo que implica la movilidad o por trasladarse o por tener que llegar personalmente o presencialmente a radicar una denuncia. Hay un conjunto de comportamientos. Yo no estoy diciendo que esto sea generalizado, ¿no? No estoy diciendo que sea generalizado, pero hay un conjunto de comportamientos. El Ministerio del Interior sabe cuál es el porcentaje de no denuncia, lo traslado de esta manera. ¿Cómo ha variado 2020, 2021 la cantidad de delitos que no se denuncian? Porque capaz que podemos trasladar la pregunta por ahí, y el Ministerio del Interior lo sabe. El Ministerio del Interior debería saber, si quiere informar sobre indicadores de denuncia y si quiere sacar las conclusiones que saca con esa contundencia política, debería por lo menos estar seguro de cómo ha sido la variación de todos del porcentaje de delitos que no se denuncian. La cifra negra, que eso es un histórico, no es un problema de ahora, ¿no? Es un problema arraigado. Bueno, pero si la cifra negra o el porcentaje de delitos que no se denuncian creció, tuvo alguna variación, eso luego me afecta o me impacta a la hora de consolidar la información. Pero yo le decía, por ejemplo, pensando en ejemplos concretos, ¿no? No sé, el hurto, me roban el auto, me roban, me abren el auto para robar algo. Eso hace años que se dejó de denunciar. O sea, a la gente a veces le da más pereza, ¿no? Ir a hacer la denuncia. Exactamente, que pero efectivamente... esto pudo haber aumentado. Pero ese comportamiento. Porque hay hurtos que uno tiene que denunciarlo necesariamente porque de repente, Por le supuesto. implica el seguro, le implica la pérdida de documentación, ¿no? Por supuesto. Eso es así. Esos delitos particularmente tienen un alto porcentaje de no denuncia, un altísimo porcentaje de no denuncia. Eso es todo un tema, ¿no? De cómo la política pública puede estimular o puede promover que la gente denuncie para ir generando confianza, o cómo puede retraer la posibilidad de la denuncia. Lo que voy es que ese porcentaje, que ya era de por sí alto, pudo haber tenido puntualmente en los momentos, sobre todo, ¿no? De mayor dificultad de movilidad, alguna variación, alguna intensificación, y que eso, cuando sumamos anualmente, pueda reflejarse efectivamente en estos indicadores. Pero después están las cuestiones institucionales. Sí, usted señalaba ayer que hay una política silenciosa de desestimulación de la denuncia, ¿no? Bueno, puede haber una política silenciosa de dificultar, incluso al momento de la denuncia, dificultar los canales de incorporación de información a la contabilidad. ¿A qué se refiere específicamente, sí? Bueno, claro, esto es otro tema de lo que hay que poder estudiar y poder evaluar rigurosamente, ¿no? Uno lo que tiene son algunas impresiones de algunas dificultades por distintos estudios que hemos hecho de recorridas a nivel barrial, a nivel comercial, a nivel de algunos vecinos, a nivel de relatos, a nivel de circulación de información en torno a las dificultades o algunas dificultades puntuales que las personas tienen a la hora de erradicar la denuncia. No, venga después, no, en este momento no podemos, no, mejor no le tomamos la denuncia acá, sino que vaya y preséntese a comisaría. O sea, hay algo allí que habrá que estudiar, que habrá que estimar, que también marginalmente o también en un porcentaje determinado puede sumarse a los otros factores, afectación de la movilidad, cambio en la predisposición de la denuncia, a tener un efecto combinado a la hora de consolidar estos datos. Entonces,
hay demasiados elementos, hay demasiados cambios, hay demasiadas cosas que pueden haber estado ocurriendo en el medio que antes de poder llegar a dar afirmaciones tan contundentes hay que poder despejar. Entonces, tal vez yo lo refleje de esta manera, tal como la pregunta les estaba comentando. Bueno, tenemos claro cuál ha sido la evolución de la no denuncia para estos delitos, sobre todo para los delitos masivos, en el año 2020 y en el año 2021 en Uruguay. Lo sabe el Ministerio del Interior, ha podido hacer encuestas de victimización. Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Cómo se establece la no denuncia? Preguntan los oyentes. ¿Cómo se de victimización? Que también tienen sus problemas, pero en general las encuestas de victimización se usan como un mecanismo de seguimiento paralelo al de las denuncias, no solo para tener datos más confiables, en el sentido que yo pregunto ahí directamente si la persona sufrió un delito en un determinado tiempo, cuál delito, si lo denunció, si no lo denunció, por qué lo denunció, por qué no lo denunció. O sea, hay mecanismos que se pueden hacer anualmente o cada 2 meses de control, de tener otra fuente de información, que es sobre lo que yo vengo insistiendo no de ahora, sino de hace muchísimos años, y que el país lamentablemente no ha podido construir esas herramientas metodológicas que nos coloquen. Nunca nos van a, las incertidumbres o algunas dudas nunca se van a despejar del todo, pero por lo menos tener seguridad. Yo la hipótesis que tengo es que en un contexto de cambio tan radical, ¿no? Cuando uno pone el tema de la pandemia, uno cree que la pandemia lo explica todo. Yo no pretendo explicar todo por la pandemia. O esa idea que la pandemia, en realidad, esta caricatura, que el delito, las personas o los delincuentes no cambian su comportamiento en un contexto de pandemia. Sí, que los delincuentes no hicieron cuarentena, decía el ministro Heber, ¿no? Los ministros, claro, no hacen cuarentena. La pandemia tuvo impactos muy profundos en las relaciones sociales y hasta en los comportamientos de los mercados ilegales. Hay mucha cosa compleja para estudiar allí, que algún efecto, algún factor, junto con otros, obviamente pudieron haber desordenado la distribución, las pautas, desordenado, no estoy diciendo más que eso, ¿no? Las pautas de distribución de los delitos, y que a la larga, bueno, todas esas cosas hay que poder despejarlas para entender realmente si estos números reflejan un cambio estructural o están reflejando otras cosas. Yo sigo creyendo, más allá de que están bárbaros y ojalá que los homicidios sigan descendiendo, es muy importante para el país que el pico que tuvimos 2018-2019 no regrese y que podamos tener una baja sostenida, eso ni se discute, pero yo tiendo a pensar, más allá de estos datos, o con algunos datos ya más de corto plazo, que el panorama del delito, la violencia y la criminalidad no han cambiado en el país. Fíjense los homicidios en cárceles, ¿no? Que ese es un dato. Antes de entrar en ese tema que me parece importante, me quedaba con una duda de lo de la no denuncia, ¿no? Que señalaba usted. Usted decía, bueno, en realidad lo está planteando como una duda respecto a si la nueva realidad no nos lleva en general a la población a tener menos estímulos para ir a denunciar, ¿no? Pero mencionaba ahí también cosas con las que se puede encontrar en la comisaría directamente la persona que va a denunciar o cuando para un patrullero. Usted decía, bueno, eso de venga más tarde, ahora no podemos, ¿no? ¿Usted entiende que se hace adrede, digamos, para mejorar los números o que la policía no registra todas las denuncias para quizás no quedar mal parada ante el Ministerio del Interior, que es en definitiva el que evalúa y el que tiene que mostrar las cifras? No es que se haga adrede, de ninguna manera, ¿no? Que se haga deliberadamente, como una especie de plan maquiavélico. Hay veces son prácticas institucionales que están arraigadas y que pueden promoverse o que pueden volver a resurgir en determinados momentos. A veces puede ser incluso una situación de desborde laboral y de priorización de cosas, en donde hay, ¿no?, un contexto determinado que da una respuesta o hay una seccional, una comisaría que puede tener afectación de personal puntualmente por falta de COVID y hay que darle prioridad a otras cosas, entonces eso espontáneamente, un tema administrativo, un tema de denuncia administrativa puede ser derivado en términos de prioridades, venga después porque ahora no se lo puedo resolver, o sea, un conjunto de cosas que están más asociadas a dinámicas,
dinámicas que están más asociadas también a formas de cultura organizacional, es decir, poder arraigar una política de consolidar la denuncia y que la denuncia pueda ser captada, que pueda ser depurada, que pueda ser sostenida contablemente, es un trabajo que ha llevado muchísimos años y que también tiene sus resistencias. A mí me tocó trabajar inicialmente en esos procesos y eran muy difíciles de poder incorporar en la estructura del trabajo cotidiano de la policía. Entonces, pueden estar operando mucho más que planes o hacerlo adrede o ocultar información, que es como una especie de argumento que gusta mucho en los debates públicos sobre esto. Yo más bien tiendo a pensar que estas cosas operan en realidad más bien como prácticas, como resabios de cultura institucional, y hay veces también porque no hay promoción estricta a veces puede ocurrir también, eso habría que estudiarlo, es más, sería hasta razón de una auditoría profunda en términos de funcionamiento institucional, de que muchas veces no hay un estímulo específico o un control interno específico sobre el tema del seguimiento de las denuncias. Entonces, lo que yo digo es que hay que profundizarlo mucho más, entenderlo mucho más, y que esto tal vez es parte de lo que explique esta disminución de esos delitos masivos, mucho más que estos rimbombantes éxitos de política o éxito de la LUC con la cual el relato del gobierno quiere imponer su perspectiva, no de ahora, sino ya desde hace un buen tiempo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el sociólogo Rafael Paternain, ex senador del Frente Amplio y ex director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Las cifras de denuncias de delitos de 2021 divulgadas ayer por el Ministerio del Interior muestran un descenso de los homicidios, hurtos, rapiñas y abigeatos con respecto a 2020 y también en relación a 2019, último año de la administración Frente Amplista. El propio presidente Luis Lacalle Pou divulgó las cifras en su cuenta de Twitter con el hashtag #SePuede. Desde el Frente Amplio nuevamente hubo cuestionamientos a estos datos. Hoy estamos en diálogo en nuestra entrevista central con el sociólogo Rafael Paternain, quien fue ex director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior y ex senador del Frente Amplio. Paternain, en el bloque anterior, al comentar estas cifras, usted marcaba, bueno, veníamos de un pico muy alto, entonces no se puede hablar de un descenso histórico, ¿no? Una cosa así. ¿Le pone esta crítica de las cifras que difunde el gobierno, lo pone al Frente Amplio o a la izquierda en general en una posición incómoda? Eso de reconocer que la situación hasta 2019 había sido muy complicada, por decirlo así. Bueno, estamos hablando en ese caso de los homicidios, ¿no? No estamos hablando de los otros delitos que han tenido sus variaciones y también sus cambios en las formas de consolidarse y de registrarse. Puede ser, sí, puede ser. Puede ser que para el Frente, dependiendo también las distintas posiciones que se hayan tenido durante las administraciones del Frente Amplio con respecto a este tema, yo no pretendo representar nada. En mi caso particular he sostenido posiciones muy críticas con respecto a tramos importantes de la política y algunas advertencias también sobre algunos indicadores en los años anteriores, o sea que no me genera especial incomodidad, aunque sí, obviamente, genera algunas dificultades de consistencia, ¿no? Sobre todo porque el homicidio tuvo un pico, tuvo un punto de inflexión en el Uruguay allá por el año 2012, ¿no? Un salto que después tuvo sus variaciones y que llegó a estos picos. Ya en el 2019 había bajado algo con respecto al año 2018, que fue un año muy, muy malo. Y el homicidio tiene el homicidio no es un fenómeno criminológico, digamos, homogéneo, ¿no? Hay que diseccionarlo, ¿no? Hay una serie de homicidios que no tienen parecidos entre sí, o sea, hay que poder establecer un poco más, pero sobre todo esos homicidios en zonas de precariedad que afecta a jóvenes pobres de zonas urbanas precarias, con inserción en redes de ilegalidad muy, muy consolidadas. Bueno, hay cierto fenómeno de enquistamiento del homicidio, dinámicas fundamentalmente, fenómenos vinculados al narcotráfico de esas redes de ilegalidad que comenzaron a tener un crecimiento y un punto de consolidación preocupante en la geografía del país, y que nos llevó a esos números, y que bueno, que han cedido algo
en estos 2 últimos años, producto también que hay que estudiar bien de los efectos sociales que la pandemia pudo haber tenido incluso sobre los mercados ilegales, algo que se está tratando de estudiar en otros países, ¿no? ¿Qué efecto pudo haber tenido los cambios en la movilidad, en los mercados, en la distribución, en la aparición de elementos y en la desaparición de otros elementos para tramitar esas redes de ilegalidad, y cuánto pudo haber impactado en los niveles de violencia, que son fenómenos, como ustedes saben, muy complejos. Pero bueno, desafía a toda política pública estos temas, ¿no? Eso está claro. Y bueno, para el Frente Amplio sí, yo creo que ha sido un problema muy grande, sobre todo si pretende revisar con autocrítica y con profundidad y con honestidad intelectual también los procesos anteriores. Y bueno, a mí me preocupa hoy que no caigamos en un proceso político de oposición igual al que recibíamos cuando éramos gobierno, ¿no? Sí, eso lo criticó usted hace algunas semanas, ¿no? No podemos hacer política por 5 homicidios en un fin de semana que se acumulan, sosteniendo que la situación es horrible. Porque eso es lo que hacía el actual presidente, eso es lo que hacía el actual ministro, eso es lo que hacía el actual secretario de la Presidencia de la República durante 15 años. O sea, hacían una oposición cortoplacista, bastante desagradable, por cierto, en esos momentos en donde incluso podía haber concentración de episodios que no necesariamente supusieran un cambio de tendencia. Yo creo que el debate, la construcción de política, más allá de que la política está muy mediada por el inmediatismo, por la responsabilización individual, por tratar de demostrar que el otro hace las cosas de peor manera, pero bueno, ahí hay un desafío político, yo no sé cómo se resuelve, yo simplemente lo señalo. Yo no quiero hacer oposición en temas de seguridad de la misma manera en que los que hoy gobiernan lo hacían con el Frente Amplio. Ese episodio que mencionó usted fue en Navidad, ¿no? Que habían habido 5 homicidios ahí en la noche del 24 al 25 de diciembre, y que bueno, se había señalado como algún aspecto algo alarmante. Ustedes había publicado en Twitter en Navidad: 5 homicidios en una noche es impactante, aún no terminó el mes y van casi 20 muertes. En diciembre de 2020 hubo 27 y en igual mes del 2019 la cifra fue brutal, 45, ¿no? Como que matizaba que en años anteriores habían sido menos, y decía: leer el asunto de los titulares de los medios de comunicación fue la estrategia que se usó siempre desde el actual oficialismo, ¿no? O sea, ponía ese matiz. Es un riesgo, o sea, yo simplemente señalo que es un riesgo, es un desafío. Pero ahí que trató de trasladar como un mensaje hacia los propios dirigentes del Frente Amplio que estaban cuestionando esas cifras, o sea, marcarles que estaban haciendo lo mismo que hacía antes el actual oficialismo. No es un mensaje a nadie de ninguna manera, mucho menos a los dirigentes, simplemente es una advertencia en el debate público, no solo para los dirigentes, sino para todos también, porque eso es una tendencia que uno puede desarrollar, no hay que ser dirigente, o sea, cualquiera puede desarrollar eso porque, bueno, ve que en 5 días o en 2 días se acumulan una cantidad de hechos y construye, ¿no? Construye una percepción de situación agravada, y que eso tiene sus riesgos. Ahora, lo que no quita es que, más allá de eso, no hayamos tenido un semestre, un trimestre, un cuatrimestre, los últimos, en donde el fenómeno ha tenido, el fenómeno de los homicidios, digo, un comportamiento muy diferente al de los meses anteriores, que es lo que comentábamos antes. Entonces, moverse en ese límite en torno a señalar, la necesidad de señalar políticamente que los indicadores o los comportamientos de los delitos no son como el gobierno dice, es muy desafiante, porque también hay que hacerlo de una manera que no se parezca a la que el gobierno hacía o los actuales jerarcas de gobierno hacía cuando eran oposición. Yo lo que señalo simplemente que es un desafío político de cómo queremos construir una perspectiva de oposición en torno a la problemática de la seguridad, que es de las más complejas, de las más difíciles de tramitar políticamente y públicamente, por razones que ustedes sabrán perfectamente bien, y que además desatan pasiones públicas y reacciones inmediatas. O sea, es un equilibrio muy difícil, pero es preferible construir una estrategia y construir un punto de equilibrio que sea distinto. Uno de los argumentos, saliendo de esto que estábamos hablando, de lo que usted decía, bueno, este es mi aporte, digamos, a la discusión de la política pública, ¿no? Salir del tuit. Volviendo a uno de los argumentos que se esgrimió ayer desde el gobierno,
para decir que, por ejemplo, la policía está siendo más efectiva, independientemente de la pandemia, es la cantidad de población carcelaria, ¿no? Que está en 14.000 personas. En noviembre entrevistábamos al subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, aquí en Perspectiva, y él sostenía que la baja en los delitos responde a la eficacia policial y mejor gestión. No en vano hay, decía él, 2.200 presos más. ¿Usted qué responde a ese argumento a la hora de defender las cifras que utiliza el oficialismo? Dos cosas. Yo sigo sosteniendo que no hay baja de delitos como criterio general, sigo sosteniendo eso. Más allá, no voy a explicar lo que ya comentamos anteriormente, por lo tanto parte de un presupuesto equivocado. Por otro lado, ningún aumento de población carcelaria tiene un impacto significativo en las tasas de criminalidad. Esto ha sido estudiado en otros lugares, no voy a decir que con resultados contundentes, pero habría que llevar la población carcelaria a unos niveles escandalosamente altos para poder argumentar que eso tiene algún impacto, podría llegar a tener algún impacto más sostenido y más importante en las tasas de criminalidad. ¿Pero no muestra así eficacia de la policía? Bueno, digamos, puede haber una eficacia general del sistema que hay que ver si es de la policía o del sistema penal o del sistema de justicia penal en su conjunto, en la medida que la policía no actúa sola, ¿no? Y que puede ser en realidad un proceso, cuando le llaman eficacia, le llaman a más personas responsabilizadas penalmente y con privación de libertad, ¿no? Que después eso lo podemos discutir. Puede ser un proceso también de maduración, de consolidación, de un esquema de trabajo, un conjunto de reformas institucionales, de los cambios en el proceso penal, en los procedimientos penales y en la adaptación al nuevo sistema, cuyas reformas no empezaron con este gobierno, sino que empezaron en gobiernos anteriores. Entonces, medir solo la eficacia de la policía como un actor aislado, bueno, es un poco temerario, habría que verlo con un poquito más de perspectiva eso, ¿no? Que puede ser un trabajo mucho más en conjunto y la operación también de algunos mecanismos procesales que pueden estar, más que aumentando la eficacia, aumentando la productividad, ¿no? Ahí está todo el tema de los juicios abreviados, todo lo que ha supuesto en términos de cambios de personas con condena firme versus las personas en espera de proceso o en espera de condena. Entonces, capaz que más que habría que, ese es un tema interesante, si es un problema de eficacia si es un problema más bien de aumento de la productividad de personas con condena y encarceladas. De cualquier manera... O sea, es como un estado de evolución usted lo entiende que puede estar jugando, digamos, la cantidad de años o estar más aceitado del nuevo Código del Proceso Penal, entre otras cosas. El nuevo Código del Proceso Penal, algunos mecanismos procesales y algunos mecanismos también de política criminal que han hecho la excarcelación mucho más restrictiva y que eso a la larga también me puede aumentar la cantidad de personas privadas de libertad. O sea, el aumento de la cantidad de personas privadas de libertad no necesariamente se vincula a un solo actor que actúa más eficientemente, sino a un conjunto de reglas y de estructuras de política criminal con las cuales yo no estuve de acuerdo, que se empezaron en el gobierno pasado y que tuvieron una intensificación a partir de la ley de urgente consideración. Pero hay una consideración todavía más de fondo, ¿no? Es decir, una política de seguridad que reivindica como éxito el aumento de la población carcelaria, para mí es un problema. O sea, yo creo que lo que estamos labrando ahora es el fracaso de la política de seguridad cuando sostenemos que más presos es un contexto de más seguridad. Ahí aparece algo que usted llegó a mencionar en el bloque anterior, que era la cantidad de muertes en cárceles, ¿no? Que fue la mayor registrada. Exactamente. Hemos tenido, según informes del comisionado parlamentario a lo largo del año anterior, y según también ciertos monitoreos que se han hecho y algunos monitoreos de prensa, yo espero que en ese informe que el Ministerio del Interior prometió, informe la cantidad de homicidios que han ocurrido en las cárceles uruguayas en el año pasado con relación a años anteriores. Todo parecería indicar que ahí hay un aumento. Entonces, fíjense ustedes, en el espacio en donde el Estado y el gobierno tienen mayores niveles de responsabilidad y de posibilidad de acción, ¿no? Que es un espacio más allá de... El ministro Heber decía, bueno, lo que pasa es que hay homicidios que no los podemos prever. Bueno,
posiblemente muchos homicidios no se puedan prever, posiblemente muchos de los homicidios en cárceles tampoco se puedan prever. Pero en ese espacio de responsabilidad y de competencia estatal y gubernamental que son las cárceles, ahí los homicidios en el 2021 han aumentado. Y los niveles de violencia intracarcelaria, son cosas muy a tener en cuenta. Y lo que podemos entender como un resultado exitoso que aparentemente me amortigua las tasas de denuncia, a la larga termina siendo, creo yo, un gran reproductor de la violencia y el delito, y este es un camino, o sea, es una política que no tiene sostenibilidad, que no va a tener sostenibilidad, ¿no? En realidad se discute mucho cuáles serían los indicadores de éxito de una política de seguridad, que en algún momento habría que pensarlo, ¿no? Bueno, yo le iba a preguntar eso, usted lo decía recién cuando señalaba lo de mostrar en cantidad de presos el éxito de una política de seguridad, nos habla del fracaso, decía, ¿no? Para mí es lo contrario, pero esta ya es una posición, digamos, más normativa, de perspectiva última. Yo estoy absolutamente convencido que la política exitosa es aquella que logra reducir los delitos de manera sostenible, cuando yo puedo demostrar, más allá de los datos que el Ministerio ha dado, que durante un tiempo determinado los delitos, y sobre todo los delitos más graves o los delitos vinculados a situaciones más dañosas o más gravosas, pueden reducirse de manera sostenida en una sociedad, y al mismo tiempo los niveles de personas privadas de libertad me disminuyen. O sea, yo tengo que lograr que esas dos cosas me disminuyan en paralelo, no que me disminuya un poquito una y me suba exponencialmente la otra, que es un poco la estrategia estándar, el modelo de política de seguridad y de política criminal que impera en el Uruguay, que impera en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, y que ha sido fuente de tantas discusiones y de tantos callejones sin salida. Pero no queda de manifiesto, digamos, que o sea, no se está mostrando ahora eso como un logro en detrimento de... Porque antes se tenía una política más laxa, o sea, con la prisionización, no sé si está bien el término como lo estoy usando, pero tampoco se tenía mejores resultados, ¿no? No, antes en los gobiernos del Frente la tasa de prisionización subió exponencialmente. O sea, esa idea del gobierno de decir nosotros venimos y aplicamos penas y hacemos aumentar la población carcelaria versus el Frente Amplio fue suave, débil, no es cierto. O sea, la política después del proceso de la ley de humanización del sistema carcelario, que es una discusión que podemos tener, año 2005, que tuvo impacto en el 2006, luego hubo un proceso sostenido, con más intensidad o con menos intensidad, de aumento de la población carcelaria. Y en el último tramo del gobierno del Frente Amplio hubo políticas restrictivas de política criminal que anunciaron o preanunciaron muchas de las cosas que se incorporaron en la ley de urgente consideración. El gobierno no está innovando, en todo caso está siendo quizá un poco más restrictivo, un poco más intenso, pero no está innovando. Va a ser intenso hasta que la situación en las cárceles no den para más, ¿no? Y ahí se enfrentará un drama, un dilema que veremos cómo lo resuelve. Pero en realidad es una lógica de política criminal que lamentablemente ha trasvasado los partidos políticos, que genera una dinámica muy compleja, que a veces puede dar un cierto resultado político en el cortísimo plazo, pero que a la larga hipoteca y condena una dinámica de reducción de la violencia y el delito en una sociedad. Para usted, en materia carcelaria, ¿no se está instrumentando ninguna política adecuada, digamos, ahora por parte del gobierno? Bueno, yo no conozco realmente, digamos, uno tiene la perspectiva de la política criminal, los rasgos generales de la política criminal, y en materia de política penitenciaria, lejos de ver unos cambios, lo que ve es una regresión a ciertos intentos parciales y ciertas cosas que se pudieron haber iniciado en el proceso anterior, ¿no? Esto hay que verlo con mayor detenimiento, pero en principio las observaciones que vienen, sobre todo los organismos especializados, lo que están mostrando del sistema penitenciario ya son datos más preocupantes todavía de los que había antes, que ya eran muy preocupantes, ¿no? Y me parece que los indicadores de homicidio y de violencia intracarcelaria, bueno, son bastante elocuentes y que habría que prestarle especial atención. Ya venimos enseguida con la última parte de la entrevista al sociólogo Rafael Paternain, ex director del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior y ex senador del Frente Amplio.
Continuamos con la entrevista al sociólogo Rafael Paternain. Gastón, tenías varios mensajes, ¿no?, de los oyentes. Sí, elegiste uno. Sí, elijo uno para como ejemplo de varios. Acá dice Rosana, que pregunta por qué Paternain, con esta visión, por qué no realizó los cambios necesarios cuando estaba en el gobierno. Hay varios mensajes en ese sentido. Me da la sensación de que quizás no quedó del todo claro que usted era crítico con la gestión de Bonomi, ¿no?, sobre todo ahí en el último gobierno del Frente Amplio. A nivel estrictamente individual y particular, más allá del compromiso que uno tuvo a lo largo de esos años, yo nunca tuve participación de gobierno, nunca tuve responsabilidades de gobierno. Yo fui funcionario del Ministerio del Interior, funcionario presupuestado entre el año 1992 y 2010. Después me fui de la función pública y no tuve ningún nivel de participación. Aún siendo funcionario del ministerio y teniendo una serie de responsabilidades, eran responsabilidades estrictamente técnicas. O sea, yo no puedo hablar por mí, además de haber sostenido posiciones críticas, pero bueno, uno también se hace cargo de los procesos que son colectivos y de las responsabilidades políticas de la fuerza política que uno ha terminado apoyando. Pero bueno, hemos recorrido un camino de advertencia, de señalamientos críticos, que cuando me tocó estar en el Senado de la República, con algunas advertencias también en torno a ciertas medidas que en algunos casos pudimos no votar y no acompañar, pero bueno, más allá de eso, el peso de la realidad desbordó cualquier otra posibilidad. Hay varios más que van en ese sentido, pero bueno, por eso los ejemplificaba en eso, ¿no? En ese puntual para plantearle esa pregunta, ¿no?, para que usted respondiera eso mismo. Sí. ¿Tenías otra pregunta, Gastón? Sí, a nivel del primer bloque me había quedado que usted había dicho como que no reconocía que estas tendencias de baja de delitos fueran tan sostenidas, bueno, lo que después fue ampliando, pero ahí en ese momento usted dijo, yo sigo viendo los mismos problemas estructurales. Le pregunto si puede brevemente plantear cuáles son esos problemas estructurales que usted sigue advirtiendo. Los problemas estructurales tienen que ver con el volumen y con las manifestaciones del delito, ¿no? Los homicidios teniendo, por ejemplo, esa composición en donde, como comentábamos, sigue habiendo un nivel muy alto de homicidios en contexto de precariedad, sigue habiendo un fenómeno fuerte de tasas de femicidio que seguramente también aumentaron con relación, no un aumento quizá muy significativo, pero es un aumento importante en el 2021, lo sabremos con este informe. La presencia, la participación, la circulación, la incidencia de las armas de fuego en los hechos más violentos y en los hechos más lesivos sigue siendo las mismas, los problemas estructurales de las cárceles, los problemas de las redes de ilegalidad, más allá de los esfuerzos que se puedan hacer en el sentido de políticas de control y demás formalizaciones y de allanamientos. Esos son problemas que se hace, pero luego esas dinámicas se restauran y en algunos casos se restauran con más fuerza. La prevalencia del delito callejero y predatorio, la incidencia que los mercados ilegales puedan tener, bueno, lo que ya comentábamos en torno a la violencia y las altas tasas de violencia en el sistema carcelario, algunos de los alcances de la política criminal, las situaciones de violencia institucional y de violencia policial, que se menciona muy poco eso. Allí hay algunos sendos informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos que señalan algunas prácticas muy complejas de relacionamiento entre la policía y los sectores de jóvenes y adolescentes, una serie de prácticas y de poco control a nivel del sistema carcelario, que hemos tenido casos muy resonantes. Podría seguir enumerando muchos de estos elementos que no parecen haber tenido, ni van a tener tampoco por efecto de una acción de política pública un cambio en el corto plazo en el país. Eso puede dejar a muchos pensando, es decir, bueno, es bastante desalentador su planteo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué sería efectivo para medir entonces una mejora en materia de seguridad? Se lo pregunto teniendo en cuenta lo que señalaba ayer el ministro Heber de lo que hacíamos mención al principio, ¿no? Él mencionaba algunos cambios en la tendencia. Decía, veníamos hasta el año 2019 en una tendencia ascendente y a partir de marzo de 2020 hemos quebrado esa tendencia.
Y por otro lado, marcaba como un punto importante, decía, veníamos en una sociedad violenta y por lo tanto teníamos que aceptar vivir en una sociedad violenta. Era como que estábamos condenados, que ya está, estábamos ahí, ¿no? Y no podíamos contener de ninguna forma el tema delito. Habíamos tirado la toalla, daba a entender eso él. Para usted, ¿esos no son aspectos importantes entonces para redondear a partir de lo que usted señalaba, no? No, yo no comparto lo que el ministro señala, y no porque me ponga en una tesitura pesimista per se. O sea, yo creo que los temas tienen una determinada característica, tienen una determinada profundidad, y poder llegar a revertirlos de manera sostenida exigen otro esfuerzo de articulación de política, de otro tipo de medidas, de otro tipo de organización y de gestión política, incluso de otro tipo de organización y de gestión política diferente a la que se tuvieron en buen tramo de los gobiernos del Frente Amplio. Y que excede el Ministerio del Interior, por lo que está planteando, ¿no? Exactamente, sí, el Ministerio del Interior. Por lo pronto hay que tener algunas ideas básicas de política pública en torno a esto. Es decir, este es un gobierno sin ideas en ese sentido. Es simplemente una cuestión de respaldo, de algunas leyes, de subjetividad construida en torno a que la policía ahora se siente más respaldada, de que pudimos, de sí se puede. O sea, este es un gobierno de voluntarismo que ha aprovechado la precariedad de estos datos y el desorden que ha generado la pandemia para construir un relato. Entonces yo prefiero mantenerme fiel a una visión más bien escéptica que a un engaño sistemático en torno a este proceso. De hecho, miren, un tema que parecía haber quedado como, ¿no?, toda la cuestión de la violencia asociada al deporte o la violencia asociada al fútbol o a ciertas dinámicas en torno a núcleos organizativos en torno al fútbol que parecieron estar dormidas en estos años 2020, 2021, rebrotan ahora con mucha fuerza, con mucha inquietud y con mucha preocupación, como tuvimos en años anteriores. Entonces, yo no, digamos, trato de traducir esta perspectiva un poco también para señalar la necesidad de un debate distinto, de una política pública distinta, y bueno, y si ni siquiera el país se puede poner de acuerdo sobre cómo medimos los homicidios o cuál es la mejor manera de hacerlo con criterio amplio y transparente, porque terminamos el año con una discrepancia entre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior que a mí me preocupa. Que el Estado tenga dos datos diferentes, ¿no? Entonces, en lugar de poder medir los fenómenos no solo de los homicidios, sino también de la totalidad de las muertes violentas, como para tener un panorama algo más completo, y pudiendo tener panoramas de diagnóstico más completos, más bien eludimos esos diagnósticos y queremos reinstalar una perspectiva optimista. Entonces eso es a mí lo que me preocupa, más allá del juego gobierno y oposición, porque siempre estamos como haciendo mucho ruido, mucho debate, pero los problemas subsisten y la lógica de las políticas siguen siendo las mismas. Esa es mi preocupación. Sociólogo Rafael Paternain, ex director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, ex senador del Frente Amplio. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto y que tengan buena jornada.